que llaman la atención. Esto de decir que va a seguir sirviendo a México para la transformación no deja de tener pues una carga política, por lo menos eso parece. Entonces, pues lo que se ha dicho de la forma en que el ministro Saldívar actuó como presidente de la Corte, muy de la mano con el gobierno del presidente López Obrador, pues pareciera confirmarse. Ahora no sabemos cuál será su forma de seguir contribuyendo con el país. Es curioso, ¿no? Porque deja entrever que va a continuar, digamos, trabajando, que va a seguir, digamos, él dice, aportando en la transformación de México, ya no desde su asiento en la Corte. ¿Cómo andaba la Corte? Porque, a ver, digamos, la composición se ha ido modificando y ha sido diametralmente distinto el papel de la Suprema Corte con Norma Piña como ministra presidenta con respecto a lo que se vivió el primer tramo del sexenio del presidente López Obrador cuando era Saldívar el ministro presidente, Alberto. Así es, lo que vivimos en esa primera etapa fue en realidad a un presidente de la Corte pues muy alineado con las prioridades e intereses del Poder Ejecutivo, que cambió radicalmente en el momento en que fue relevado, pero hay que decir que dejó la presidencia de la Corte ya con una mancha seria sobre su actuación, porque al menos fue, digamos, pasivo frente a ese intento de prorrogar su mandato como presidente de la Corte, que violaba claramente la Constitución, que se pretendía a través de un transitorio hacer que su periodo como presidente se alargara, y no actuó con firmeza ni determinación defendiendo la Constitución. Por el contrario, parece estar enteramente de acuerdo con la intención de que esa reforma para alargar su mandato inconstitucionalmente se aprobara. Y después, bueno, lo que ocurrió es que en efecto de los ministros que llegaron y fueron propuestos por el presidente López Obrador, pues dos han actuado como debe ser en forma independiente, el ministro José Luis González Alcántara, la ministra Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, pues han estado en total alineamiento con las prioridades de la 4T, del Poder Ejecutivo, pero ahí se sumó Saldívar en buena parte de los casos relevantes para el presidente. Entonces, el mensaje de esta carta sugeriría que ya no se siente cómodo sin ser él el presidente y que tendría interés político partidista en un sentido de contribuir a la continuación, consolidación de la transformación. Creo que esto confirma que su actuación no fue una actuación independiente, como marca la Constitución, sino una actuación sesgada política y partidistamente. Ahora, ¿qué sigue? ¿Se va Saldívar? ¿Qué sigue? ¿Quién podría ocupar? ¿Cuál es el proceso para llenar esa vacante en la Corte, Alberto? Bueno, pues efectivamente, como él apunta en su carta, el presidente torna esto al Senado para completar el procedimiento de renuncia, de salida, que creo que eso no tendrá mayor dificultad, y para su relevo, para su sustitución, pues como se establece, el presidente debe enviar una terna con 3 prospectos para ocupar la vacante, y el Senado, por mayoría calificada, es importante subrayarlo, no es una mayoría simple, es una mayoría de 2/3 partes en el Senado que se requiere para aprobar el nuevo nombramiento. Entonces, vamos a dar por buena, digamos, la renuncia, el presidente se la va a aceptar, seguramente Saldívar estaría cerca, no sé, dice él, habla él de la transformación cerca del presidente, del gobierno, de la 4T, veremos en dónde aterriza. Se aprobaría también el Senado que se haga un costado, que se vaya, y vendría un proceso muy parecido, casi igual, es más, idéntico al que vimos cuando el ministro Medina Mora dio un paso al costado, dejó su asiento en la Corte, el presidente llevará mano porque él propone y el Senado aprobará por mayoría calificada al nuevo ministro o ministra, puede ser hombre o mujer, quién sabe, eso no lo sabemos, Sí, Alberto. por supuesto, sí. Por supuesto, eso está abierto, no hay ninguna disposición al respecto, no hay ninguna restricción por razón de equidad de género, y en efecto, después de la salida del ministro Arno Medina Mora, que fue, hay que decirlo, una salida presionada, forzada desde el Poder Ejecutivo, en este caso, es decir, colocados en puntos totalmente distintos, pero en efecto son 2 renuncias de ministros en funciones, que no es algo común, no es algo que
ocurra, menos en esta nueva etapa de la nueva Corte que fue creada a partir de las reformas de 1994-95, pero bueno, pues que una Corte ya con 11 ministros, con muchas más atribuciones, con un contrapeso mucho más significativo por sus facultades, pero pues una renuncia a la del ministro Medina Mora fue forzada, presionada políticamente, y aquí más bien lo que parece es que hay una enorme cordialidad de un tiempo político, Manuel, que parece estar en sintonía, en sincronía, para decirlo con exactitud, con los tiempos políticos electorales. Probablemente seguir con la transformación signifique acercarse al proyecto de Morena y sus aliados rumbo a las elecciones del próximo año. Pues sí. Puede, digamos, queda en posibilidad un ministro que se separa de su cargo de ocupar una cartera, un espacio, no lo sé, Alberto, pienso en la Fiscalía General de la República, por ejemplo, déjame ser tantito mal pensado, el ministro Saldívar podría llegar en lugar de Alejandro Gertz Manero, no sé, ¿queda posibilidad legal de ocupar un cargo público? Bueno, hay restricciones en efecto. La primera y más importante es que un ministro de la Corte no puede ejercer como abogado después de haber ejercido como ministro, precisamente para evitar conflictos de interés y sesgos. Y también, digamos, la restricción es que no podría inmediatamente ir a la fiscalía, tendría que dejar pasar un periodo, y por eso justo me parece de llamar la atención que lo haga en este momento. Quizá esté pensando en alejarse ahora para cumplir los requisitos y poderlo ser un poco más adelante, no en forma inmediata, pero lo que sí parece claro es que se está inclinando con una afiliación, con una por lo menos simpatía partidista al proyecto de la transformación que ha encabezado el presidente López Obrador, pues sí. Y francamente, pues que un ministro haga esto, si ya de por sí era cuestionado por los sesgos en su actuación, por ese intento de violación a la Constitución para prorrogar su mandato como presidente de la Corte, bueno, pues con esto quedaría ya patente, evidente, en mi opinión, pues que se dedicó a ser un presidente de la Corte y un ministro sesgado, sin observar el principio de independencia en su actuación como juez. Bueno, pues queda ahí esta renuncia, no se ve todos los días, veremos los siguientes pasos. Querido Alberto, gracias, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, un abrazo, Manuel. Abrazos, gracias, muchas gracias, Alberto Beñé.